Sale. Ya iniciamos. Sí, bueno. Disculpen todos, tuvimos unos pequeños contratiempos en cuanto al audio en la transmisión anterior. Vamos a retomar esta transmisión. Al parecer no había audio, pero me parece que ya sería bueno conocer. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente, compañeros, Marcelino y Darin. Pues podríamos iniciar nuevamente este diálogo para continuar con esto. Estábamos hablando de Albert Camus, de Gabriel García Márquez y de cómo la literatura y el arte en general han estado reflejando esta situación que estamos viviendo. Los dejo entonces, compañeros. Otra vez la plática que tuvimos. Me parece que sí. Le hacemos como si no hubiéramos, ¿verdad? Sí. Me pareció muy pertinente tu comentario, Marcelino, acerca de obviamente, tener en cuenta nuestro legado histórico, literario, etcétera, etcétera. Pero en cada momento vivimos en un presente que es único y que requiere que afrontemos la realidad de una forma necesariamente creativa, ¿no? Entonces, sí. Problemas que otros momentos históricos, otros pueblos en el tiempo y a través de la literatura han enfrentado, yo creo que sí hay aspectos importantes. Yo veo la peste de Camus como una comunicación, una lección importante para nosotros, aunque estemos viviendo una pandemia global y no una epidemia de una sola ciudad, y en un tiempo tecnológicamente mucho más, muy distinto. Yo creo que bueno, todos los políticos dicen que estamos todos en estos juntos, ¿no? Nos toca a todos. Y eso ha sido muy criticado porque hay muchas desigualdades y diferencias en la sociedad. Pero la verdad es que sí, siendo una pandemia, es algo que caracteriza el presente de todos, de diferentes formas. Pero yo creo que la cuestión de la solidaridad que trata Camus en el libro me parece muy importante en cualquiera que sea la forma en que tratemos y vayamos más allá de esta pandemia. Sí, fíjate, ahora que dices la palabra solidaridad, ¿no? Yo creo, en lo que cabe, y con muchos matices, que la sociedad está siendo muy solidaria. O sea, hay una parte en donde estamos medio acostumbrados a ver a gente poco solidaria, después de ver actuar a alguna gente poco solidaria, decir, es que la gente no está haciendo las cosas. Voy a poner un ejemplo que me pasó el otro día, prepandemia, ¿no? Pero iba yo por Murillo Vidal, digo, para los que no sean de las ciudades, una calle es muy circulada, iba rumbo a Plaza América, es un centro comercial, y había mucha fila. Algunos nos ha tocado esa fila de Murillo Vidal muy larga, ¿no? Y habíamos, no sé, 60, 100 autos haciendo nuestra fila. Hay una pequeña salida para el Jardín de las Esculturas, hacia un lado, que a veces algunos lo agarran como para ganar 5 lugares, ¿no? Sí. Lo conozco, lo odio. Y a mí también me desagrada. Pero cuando estaba yo ahí, le decía a mi mujer, digo, mira, date cuenta las proporciones de la sociedad. Aquí habemos 100 cuidando nuestra actitud civilizada. Y ahí van 5 que lo hacen mal. Solo son 5, éramos 100 acá. O sea, proporcionalmente, éramos 100 los que estábamos cuidando las reglas de convivencia social en la vialidad, en medio de nuestros corajes. Y hubo 5 que se quisieron pasar de vivos. Son pocos. Entonces yo creo que tenemos que ir observando eso. Ahorita sale uno a la calle y cada quien desde sus propias ideas de cuidado, de protección, pero hay muchos que traen el tapabocas.
sabemos todo lo que se dice respecto al tapabocas, pero hay muchos que lo traen. Hay gente que se para y trata de cuidar la sana distancia y a veces se les olvida de qué tamaño es la sana distancia, pero se les ve el esfuerzo. Entonces yo creo que en esta época debemos ser menos fundamentalistas, vamos a decirlo así, menos radicales y reconocer el esfuerzo solidario por cuidado propio y cuidado del otro que está haciendo la gente. A mí no me molesta que alguien se quede a 1,5 metros para cuidarse él, pero al cuidarse él me está cuidando a mí. Entonces yo digo que una cosa que tenemos que hacer es evitar algunas generalizaciones mayores en el momento de emitir juicios, porque uno ve en Facebook cosas así de es que la gente no lo hace. Hay algunos que no lo hacen, pero ¿cuántos sí lo estamos haciendo, no? Incluso algunas cuestiones hasta paradójicas, ¿no? Me ha tocado ver que alguien sube fotos de gente tomando café en un café acá de la banqueta, en el parroquia del centro, bueno, del Parque Juárez, y se vean estos tomando, y dice, ¿quién tomó la foto? Alguien que también estaba en la calle, ¿no? Está criticando al que está tomando café y él está en la calle para poderles tomar la foto. Entonces, tenemos que ser un poco más sensatos en el enjuiciamiento y en la valoración de la solidaridad social, porque creo que algo estamos haciendo por ahí, ¿no? Y que a veces nos hace un efecto resplandor mayor a aquellos que son más imprudentes, pero lo sabemos, pues, ¿no? O sea, sabemos que hay un porcentaje de imprudentes en la sociedad, pero en muchos espacios vemos que hay muchos prudentes y civilizados, y de esos hablamos menos, aunque sean la mayoría. Y entonces, pues, ¿por qué está bajando relativamente algunos datos? Pues por esto, porque hay gente que está haciendo su mejor esfuerzo o el esfuerzo que puede por cuidarse. Entonces yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, ver que la solidaridad en los tiempos contemporáneos es muy paradójica. No podemos encontrar esa solidaridad heroica y mayor y del gran conjunto. Tomemos todas las pequeñas solidaridades y usémoslas, porque es nuestra mejor opción. Y cuando yo, al hablar de la solidaridad, estaba pensando no tanto en la pandemia, sino en las consecuencias más allá de la pandemia, de las protestas que encontramos en muchas partes del mundo, la crisis económica que todo esto implica. Estoy pensando, bueno, en cada ciudad hay cierto pegamento social, la gente está unida y sí, estoy de acuerdo. Pero cuando hay protestas el año pasado en Santiago de Chile y gente sangrienta en la calle, ¿no? Por la policía, ¿qué hace el resto del mundo? Pues está aislado, está fragmentado. Cuando lo mismo pasa en otro país, en otro momento, tenemos la misma situación. Entonces, ahora que algo está pasando a todo el mundo al mismo tiempo, a eso me refiero con solidaridad, pensando en alguna transformación social, no solamente volviendo a la normalidad, sino a algo nuevo, no totalmente nuevo, no se va a transformar la sociedad, pero me parece que ese es el momento. Si hay un momento, es este momento, que realmente aprovechar los lazos afectivos de todo el mundo por la misma experiencia que están atravesando, al menos la gran mayoría. Entonces, estaba yo hablando un poco más en ese sentido, pero estoy de acuerdo con lo que dijiste. Sí, sí, dime. Perdón, Gustavo. Solamente recordarle a toda la gente que nos está viendo que pueden participar con nosotros a través de los comentarios en Facebook. Vamos a estar dando lectura a la gente que quiera participar, que quiera hacer una pregunta. Les recordamos que este diálogo con el público, queremos escuchar sus opiniones y está basado en la emisión anterior, que fue Filosofía para estos tiempos, donde nuestros compañeros presentaron sus proyectos, como fue Filosofía en el Ágora, como fue la Fonda Filosófica, y a partir de ahí se derivaron una serie de temas. Pero pues estamos en vivo, los invitamos a todos a participar, a dejar sus comentarios para poder continuar con este diálogo. Compañeros. Marcelino. Sí. Bueno, la otra parte es, en esto que decía Darín, pues buscar cómo ser solidarios, ¿no? O sea, el problema creo que no es
plenamente la idea de quiero ser solidario. Yo creo que mucha gente quiere ser solidaria, ¿no? Tenemos igual múltiples expresiones de solidaridad cotidiana en muchos lados. Quizá no estas solidaridades políticas aglomeradoras de conjunto de la sociedad, pero hay muchas solidaridades de diferente tipo. Yo creo que eso lo hemos tenido y va a mantenerse más fuerte, ¿no? El punto para la cuestión política más amplia suena más difícil porque justo la política ahora se ha vuelto demasiado fragmentada, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar lugares para ponernos de acuerdo? Y ahí yo agregaría, ¿no? Bueno, me parece interesante ver qué significa esto de la epidemia o esto de la nueva sociedad que viene, bueno, estas nuevas condiciones post-pandemia. O sea, ¿y qué significan en mi vida individual, en mi colectivo cercano, en mi ciudad, en el país, en el planeta, ¿no? ¿En dónde puedo actuar en esas diferentes dimensiones en cada caso? Porque así como que en una expresión general es difícil decirlo, pero podemos encontrar, o sea, quizá este lugar, ¿cómo estoy viviendo yo eso? ¿Y qué es lo que puedo hacer desde mi aislamiento, digamos, con la gente vecina, con la gente de espacios más amplios o con niveles nacionales, ¿no? Compañeros, se ha sumado aquí a esta conversación un compañero Víctor Osorno, quien lo invita. Hola, Víctor. Esperamos que nos diga algo. que pueda unirse. Hola, ¿qué tal? Y si se deja ver, a ver. Me parece que no está conectado, no puede. Víctor, no tienes audio. Te invitamos a conectarte con tu audio o de lo contrario, participar vía el chat. Puedes hacerlo. Y mientras, pues, sí, no tiene audio, Víctor. Entonces es imposible que participe. ¿Hay preguntas ahí por Facebook? Hasta ahora nadie ha participado. Bueno, yo quería hacerles algún comentario. Miren, ¿No hay nadie conectado que quiera dar su cara en vivo? no tenemos hasta ahora requerimientos. En el pasado se tocó algo muy importante. Miren, fue muy revelador cómo a partir de la exposición de sus proyectos se planteó sobre todo pues la idea de la era de la incertidumbre, ¿no? Incluso llegamos a cuestiones como la educación, ¿no? Estas cosas finalmente son transformadoras de la sociedad y ustedes mencionaban, bueno, tendremos que evolucionar, tendremos que transformarnos, tendremos que entrar a cosas a las que no estábamos acostumbrados antes, incluso en la propia universidad, ¿no? Podrían, no sé si ustedes abundar un poco más en cuanto a estas ideas de la transformación y la adaptación al cambio. Ya tenemos una pregunta por aquí, si gustan. A ver. Víctor Hugo Gamboa dice, en estos momentos tanto maestros como alumnos estamos dando clases vía medios electrónicos y con ello la semana pasada se dieron algunos comentarios a favor y en contra de si era o no un deber el hecho de que los alumnos prendieran su cámara. En lo personal me parece que cada quien debe tener la libertad de prender o no su cámara, sin embargo, como eso pudiera romper la parte pedagógica de que el profesor no puede observar cómo la andan pasando los alumnos con lo que están tomando. Dice, en conclusión, ¿qué invasivo solidario se pudiera considerar? ¿Qué invasivo o solidario se pudiera considerar el prender la cámara en una clase? Yo voy a dejar que Marcelino conteste esto primero porque yo todavía no tengo experiencia de dar clase en Zoom o en estos medios. Tengo cierta opinión, pero me gustaría saber más la opinión de Marcelino basado en su experiencia. Mira, como para mí la experiencia más amplia, había dado algunas cosas alguna vez en
en modo virtual, pero digamos, la más reciente son 4 cursos que me ha tocado dar ahorita entre posgrados y cosas así. Pues todavía es una etapa de experimentación. Por ejemplo, esta idea de soy invasivo, ¿no? O sea, no sé si los alumnos asumieran que se vale que el maestro tenga apagada la cámara para que no invadan el espacio del maestro y solo la voz, ¿no? O sea, yo creo que la presencia visual es importante, o sea, no es una cuestión de invasión. En el aula están presentes si uno está hablando con ellos, ¿no? Entonces yo no veo por qué en el espacio virtual uno tendría que prender o no su cámara. Me parece que debiera ser más considerado un problema técnico que en una idea de estar presente e interactuando con el maestro, pues es lo que pasaba en el espacio presencial y puede seguir sucediendo con bastante normalidad. Bueno, a mí me pasó con muchos alumnos que sí se conectaban. Por el otro lado, en términos de mi posición desde docente, pues es muy complicado pensar que estoy dando una clase a alumnos cuando los alumnos no se ven, ¿no? O sea, es un vacío de interacción. Entonces yo creo que sí es importante ir entendiendo la dinámica de esto de las sesiones virtuales, porque si no, digo, entre maestros, no solo de la universidad, sino de otros ámbitos educativos que he platicado, pues me siento que estoy hablando como loco, o estoy dándole clase a fantasmas o cosas así. Entonces, ver cómo afecta la calidad de la interacción virtual, tener la cámara, tener el audio, estar participando, eso yo creo que es lo relevante, ¿no? O sea, no se trata, o sea, yo no lo pensaría en invadir privacidades ni cosas por ese estilo, yo no lo veo en ese sentido. A mí me parece que es el esfuerzo en modo virtual de que nos salgan mejor las cosas para lograr ciertos aprendizajes, ¿no? Pero si empezamos a meter esas consideraciones, no sé hasta dónde nos distraigan del objetivo central, que sería que sea una sesión productiva para el bien de estudiantes y profesores. Esa sería mi primera impresión. Y yo diría, en principio, estoy de acuerdo contigo, pero además diría, bueno, cuando empecé mi canal de YouTube, La Fonda Filosófica, en aquel entonces, eso fue hace como 9 años, se hablaba, así como antiguamente se hablaba de los MOOCs, también se hablaba de lo que en inglés se llama the flipped classroom, el aula invertido, ¿no? Ajá. Entonces, la idea era transformar el aula al mover las cosas que se hacen normalmente dentro del aula por fuera y las cosas que hacen fuera adentro. Entonces, mi implementación de ese modelo del flipped classroom iba a ser que, bueno, los alumnos con la lectura, que harían de todas formas fuera, y que vieran los videos que ya había preparado para las asignaturas que doy, ¿no? Entonces, la idea era que leyeran el texto, que vieran el video, que básicamente, o sea, en sentido básico, es lo que yo expongo en clase normalmente, ¿no? La parte más básica. Entonces, llegando a la clase, yo no diría nada, yo no expondría nada, sino que sería pues un espacio para discusión y dudas y diálogo y plática, ¿no? Pues no resultó. Resulta que fue muy, muy cómodo que ellos tomaran apuntes y que yo expusiera. No estamos, digamos, tan acostumbrados a esto. Entonces nos caímos en los hábitos antiguos. Entonces yo diría que ahora con esta preocupación que este alumno externa, yo diría, bueno, vamos a tener, yo no les voy a aburrir con 2 horas de exposición de ese material, ¿no? Entonces ahora sí, aquí están los textos, aquí están todos mis videos que he hecho sobre esos temas. Pues que haga todo eso y luego en este espacio de Zoom vamos a platicar. Y si tienes una pregunta, si tienes una duda, pues quiero verte. Yo voy a, si realmente esa es una preocupación, pues en principio, ok. Pero si vas a hacerme una pregunta, si tienes una duda, quiero ver tu cara y vamos a tener ese diálogo. Entonces yo tampoco quiero estar así
discursando en el vacío. Quiero al menos una persona que en un diálogo conmigo. Entonces, a lo mejor haga eso. Voy a tener que ver sobre la marcha. Pues sí, no. De hecho, yo diría que es parte de la expectativa como docente hasta en las clases presenciales, ¿no? Yo normalmente le digo a mis alumnos, mis clases no son útiles para los alumnos que no han leído. Claro. Porque yo llego a platicar sobre el texto, o sea, sí puedo hacer alguna clase de exposición y todo, pero parto de la base de que leyeron, ¿no? Si no han leído, yo no me imagino exponer lo que ellos tenían que haber leído, ¿no? A veces lo hago, a veces empiezo a hacer, pero de igual es una variante. Hago texto comentado, yo digo que a veces soy maestro medieval, entonces me gusta el texto comentado, pero no expongo temas. O sea, no me gusta ni en lo presencial y menos me gusta pensarlo para lo virtual. O sea, el alumno requiere tener material trabajado para estar en clase, presencial o virtual, ¿no? Entonces, puede haber algunas partes en donde uno sí como docente hace una explicación, una exposición de algún aspecto muy puntual, pero, o sea, yo casi podría decir desde que empecé a dar clases, difícilmente me he dedicado a exponer temas, ¿no? Yo me dedico a comentar y a problematizar y a relacionar temas a partir de que leyeron, ¿no? Y claro, hay veces que hay alumnos que se quedan, pues, como sin punto de referencia para entender lo que estoy diciendo, pero no puedo hacerlo en clase, ¿no? O sea, exponer en clase de esa manera es convertir la filosofía en un manual, es convertirla en un esquema. Dices, no, pues el aula y la interacción es para darle toda la vida. Para entender el esquema y todo eso es esto, ¿no? Las conferencias previas, las lecturas previas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es un modo de estar pensando qué es lo que queremos en clase, ¿no? Y cómo lo vamos a apropiar. Y eso, yo estoy de acuerdo contigo. Tiene que ir por ahí, ¿no? Tiene que ir por ahí. ¿Saben qué? En virtual, yo digo, hasta en presencial, pero en virtual más, trabajaron el material, ya subieron actividades o ya contestaron actividades, pues vamos a ver qué les pasó con ello, ¿no? Porque de todos modos, digamos, está planeándose semestre completo en modo virtual, entonces pues tienen que utilizar esto como un recurso emergente para acostumbrarse a leer antes de la clase, ¿no? O sea, cuando alguna vez un alumno decía, es que a mí no me gusta leer, pues no deberías estar en filosofía. O sea, eso yo no lo resuelvo, ¿no? Yo no resuelvo un universitario que dice, es que a mí no me gusta leer. Entonces, no voy a gastar mis 5 segundos de esfuerzo con alguien que llega con esa disposición. Si dice, leí, me costó trabajo, no entendí esto, pondré todo de mi parte. Pero los alumnos deben de cumplir una disposición inicial mínima de me inscribí en la universidad porque quiero ir a aprender algo. Compañero, y eso implica hacer algunas actividades, sí. Se encuentra con nosotros Alberto Landa, que quiere participar. Lo invitamos a habilitar su micrófono, por favor, porque no lo escuchamos, su audio, para poder hacer su comentario. Te agradezco, ahorita escucho. Hola, Alberto. Hola, maestro Marcelino. Hola, ¿qué tal? Adelante, Cuéntanos. Alberto. Habla recio, Alberto. Escucho, apenas me conecté para seguir con la secuencia. Después Bueno, me parece que Alberto tiene un problema. Vamos a dar lectura a otro comentario. Dice, ¿cuál es su postura ante estas nuevas metodologías donde el docente tiene que hacer casi circo, maroma y teatro para poder atrapar la atención del alumno? El aula invertida, las metodologías impact y estas nuevas formas de trabajo basadas en la gamificación, supongo, no dejan de lado la parte edificante, no dogmática de la parte docente. No estamos, como diría el buen Hegel,
nos conformamos con la bellota cuando lo que se anhela es el roble. Nietzsche le decía al mencionar que ponemos la mirada en la mecha y dejamos de ver la dinamita. Entonces, bueno, para resumir este largo comentario, bueno, ¿cuál es su postura ante estas nuevas metodologías donde el docente tiene que hacer un esfuerzo muy grande para atrapar la atención de los alumnos? Pues sí, estamos platicando un poco de eso, ¿no? La naturaleza del aula, lo que hacemos Sí. ahí. Exacto. Yo no estoy nada de acuerdo con convertirnos nosotros en payasos de circos para atrapar la atención del alumno. Ridículo. Están ahí ya a nivel universitario y si quieren estar ahí es por motivos propios. Y si no, como dijiste, de este alumno que no le gusta leer, pues que se vaya, que busque otra cosa. Ahora bien, eso no quiere decir que hay que rechazar todas las tecnologías y que regresemos a la época medieval así en el tipo de entorno en que se encontraba, ¿no? Siempre ha habido críticas, cada nueva tecnología que viene, pues hay problemas. Con respecto a eso que comenté acerca del aula invertido, es simplemente, eso se puede hacer, digamos, sin mucha tecnología. Es cuestión simplemente de centrar la atención en el diálogo con el alumno, ¿no? Con eso de gamification, dar certificados, estrellas, cosas por el estilo, me parece que a ese nivel de la vida simplemente no debería hacer falta. Pero yo creo que esa es una indicación de la infantilización de nuestra cultura, ¿no? La forma en que la mercadotecnia apela a las fusiones más, no quiero decir bajas, pero así de niño, ¿no? Y esto se continúa pues año tras año hasta llegar a la universidad y en algún momento pues ya tiene que terminar. Entonces, en el primer momento diría eso. Tenemos otra pregunta por ahí, dice Gabriela... sí, claro, perdón, Marcelino, disculpa. O sea, yo creo que el punto es dónde está la prioridad de lo que hacemos en la educación, ¿no? Entonces hay un problema en confundir la clase divertida con la clase interesante, ¿no? Entonces lo que tenemos que saber es para qué queremos que se diviertan, es para que aprendan, ¿no? Entonces si todo eso lleva al aprendizaje, uno puede hacer todos los recursos que quiera, pero porque sabe que el asunto es el aprendizaje. Cuando uno se confunde y cree que el objetivo de la clase es ser divertida, pues ya la regamos, ¿no? O sea, ya no va a funcionar. Porque el objetivo de una clase nunca es ser divertida. El objetivo de una clase, de un curso, es que los alumnos aprendan algo y también el profesor en el proceso. Entonces, hemos confundido que el interés está vinculado a la diversión y no al asunto mismo que se trata. Entonces, yo creo que lo que se debe hacer es recuperar la idea de que hay que hacer interesante lo que se da. No hay que hacerlo divertido. Si además se puede utilizar algo que sea divertido para algunos y para otros no, es irrelevante, ¿no? O sea, a mí me pasa en mis cursos, la gente se ríe mucho, pero yo no quiero una clase divertida. Uso las cosas así de bromas y eso como un recurso para que se fije más los elementos que creo que deben de permanecer para el aprendizaje. Entonces, el asunto es ese, ¿no? Que se habla mucho a nivel didáctico y metodologías de la diversión y eso, y que acaba generando esto que decía Dari, ¿no? Tienen payasos, ¿no? O sea, si el maestro está demasiado interesado en divertir, se está olvidando que está ahí para enseñar, ¿no? Y por otro lado, completando la referencia de Dari, de la infantilización, hay veces que quisiéramos la actitud de los niños que divirtiéndose aprenden, efectivamente. Están ahí interesados por aprender y además se divierten, pero no están solo por divertirse, ¿no? Quizá el afán de aprender de los niños es mucho más poderoso a veces que el de algunos mayores. Bueno, sí. Hay otra pregunta por ahí. Pregunta Gabriela Salazar, dice, ¿cómo se actualiza la filosofía en este tiempo de pandemia? Desde su utilidad cotidiana, pensando también en que las actividades declaradas como esenciales son la salud y la alimentación.
Es decir, en el fondo hay algo y la filosofía no está considerada actividad esencial en estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo se actualiza la filosofía? Bueno, ¿qué vamos a decir? Ahorita hemos tenido una clara muestra de las cosas que no son necesarias, pero sí son muy importantes para la vida social. Todos estos tiempos de aislamiento, lo que más encontramos es este auge y visibilización de la cultura, en el sentido más amplio que se quiera. Pinturas, cine, teatro, conciertos, pláticas de filosofía, etcétera. O sea, el actualizarse es poder seguir hablando de eso que nos articula en nuestra propia comprensión de ser seres humanos, ¿no? Entonces la filosofía, digamos, en ese sentido sigue sirviendo, no siendo útil, ¿no? Siempre hago esa distinción. Útil es un martillo que sirve para golpear o un desarmador que sirve para aflojar tornillos. No, la filosofía es algo que sirve, que da un servicio en el mejor de los sentidos. Entonces no espera ser útil, porque no va dirigida a un propósito último y único, como puede ser el martillo o el desarmador o cualquier herramienta. La filosofía da ideas, da modos de reflexionar, modos de preguntar, modos de pensar respuestas, y eso es el modo en que siempre la filosofía se hace actual, ¿no? O sea, si algo tenemos para la sociedad de Occidente, de los griegos para acá, es que la filosofía siempre es un punto de referencia para el modo de articularnos en tanto personas y dentro de la sociedad, ¿no? O sea, y vemos que hay este afecto, digamos, por la filosofía, entendida de cualquier manera, como pedazos de ideas y todo que alguien dice, o sea, en sus vidas cotidianas todavía hablan de amores platónicos, o sea, la filosofía está ahí presente, y después hablan de la filosofía de la empresa, y la filosofía de la escuela, y mi filosofía personal, o sea, ese es el modo en que la filosofía se actualiza, mostrándose en los actos cotidianos de todos para enriquecer nuestra concepción, ¿no? Y de ahí, claro, los filósofos, vamos a decir, profesionales, pues nos dedicamos a estudiar con rigor, conceptualmente, sistemáticamente, ordenadamente, continuamente, los temas de la filosofía que después, digamos, vía Filosofía en el Ágora, vía la Fonda Filosófica y mil maneras, tratamos de comunicarlos al público para enriquecer sus cosas, ¿no? Pero ahí es donde vemos, o sea, cómo resulta que la filosofía por sí misma, igual que el resto de la cultura, ahí cuando el hombre o el ser humano siente cierta fragilidad en su propia comprensión, es a lo que está recurriendo. Y lo podemos ver ahorita mayormente, hasta en las publicaciones de Facebook, de Instagram, de muchos lados, cómo la gente ha hecho un uso bárbaro de todo este aporte de la cultura para encontrar alguna manera de poder estar viviendo la situación. Eso yo creo que es el modo de actualizarse de la filosofía. No Pues, sé si sí, la persona que hizo la pregunta pues lo vincula con eso de cuáles son los servicios esenciales de la sociedad, los enfermeros, ¿no? Otras profesiones, los que cultivan la comida que comemos, etcétera, etcétera. ¿Y la filosofía qué? ¿Cómo puede la filosofía meterse ahí? Por un lado, ya Marcelino estabas diciendo tú acerca de qué sirve la filosofía hoy en día, que es una gran pregunta. Últimamente he estado leyendo mucho los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Adorno tiene un escrito que se llama La actualidad de la filosofía, que fue su discurso de inicio de su trabajo como académico, cerca en 1931. Y bueno, ese es todo un tema de qué sirve la filosofía. Yo en esos tiempos, yo creo que respondiendo directamente a la pregunta de la persona, la filosofía tiene que seguir en su inutilidad, como dices tú, entendiéndolo de cierta forma. Pero el mero hecho, les cuento que mi canal de YouTube tiene 169,000 suscriptores. Esto a lo largo de 9 años y medio casi. En los últimos
4 meses ha subido 30,000. O sea, 30,000 de esos casi 70 son de los últimos meses de la pandemia. Entonces la gente, en medio de esta crisis existencial, económica, de todo tipo, está acudiendo, está buscando respuestas a la filosofía. De esa forma, la filosofía se actualiza, no porque haga un esfuerzo necesariamente para captar como payaso la atención del público, sino siguiendo bien y con seriedad lo que hace, como siempre. Y luego la gente es lo que se actualiza con respecto a la filosofía, yo creo. Ven ya su necesidad. Muy bien. Sí, ¿no? Se encuentran Y con... digamos, una variante extra. A mí me gusta, alguna vez leía en Eduardo Nicoli, lo debe decir algunos otros, la filosofía no es necesaria. La filosofía es posible, ¿no? Y es posible porque la filosofía es una actividad libre de la humanidad. Y entonces, mientras haya este deseo de mantener nuestra vida con creencias en libertad individual, social o luchas por ello, la filosofía tendrá un espacio. Cuando vivamos solo recluidos en la lógica de lo necesario, quizá la filosofía dejará de estar, ¿no? Entonces déjenme usarla paradójicamente, lo más necesario de la filosofía es recordar que es libre, ¿no? Que no es necesaria y que por eso es necesaria, porque es la que avisa de la necesidad humana de cuidar sus libertades, ¿no? Esa es la filosofía y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, y por otro lado, digamos ya así muy operativamente, pues ahí está el librito este que salió de la sopa de Guam y otro de la fiebre que están en internet a disposición de todos, con filósofos y otros intelectuales hablando, digamos, en un arranque muy intenso de cuando el inicio de la epidemia en Europa y acá en América, y dicen unas cosas que son algunas barbaridades y otras que son lúcidas y otras que son sugerentes, ¿no? O sea, el mismo Agamben decía, no, la pandemia no existe, ¿no? Ya después se arrepintió un poquito, ¿no? Entonces, pero digamos, sí, el filósofo, igual que cualquier intelectual, puede equivocarse terriblemente en sus diagnósticos, ¿no? Lo que debemos de pensar es que es también algo que esta época nos obliga a pensarla. No tenemos que dar respuestas rápidas, tenemos que pensarla bien para comprenderla, ¿no? Entre más la podamos comprender, mejor podremos ir construyendo posibilidades de acción, ¿no? Entonces ese es el modo de actualizarse de la filosofía. Sí, Gustavo, ibas a decir algo. Sí, bueno, no, muy interesante lo que comentan, la filosofía como el ejercicio de la libertad, ¿no? Siempre tan necesaria y a veces en contrapunto al correr de los tiempos. Se encuentra, bueno, por ahí mandan saludos incluso desde Colombia. Estaría bien que comentaran un poco más desde allá cuáles son sus opiniones, las opiniones que genera esta charla. Y acá también se encuentra con nosotros Jess y Marcela Domínguez, que asumimos que quieren participar. Hola. Les pedimos que, si desean participar, por favor, configuren su audio para que las podamos escuchar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marcela. Tengo el gusto de escuchar al doctor Marcelino cada que realizaba los eventos en el Ágora. Me gustaba mucho escuchar. Yo soy licenciada en contaduría y actualmente estoy estudiando la maestría en educación en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Sin embargo, me gusta escuchar, a pesar de que pues mi carrera es, digamos, técnica, pues la filosofía te da como que esa gama o esa visión como más humanística, ¿no? Creo que engloba más cuestiones humanísticas y a mí en lo personal como que ha complementado, ¿no? Esa parte de que me falta, ¿no? Que creo que está ausente o que no se privilegia tanto quizá en el nivel medio superior y superior, como que se les da más peso al tipo de carreras técnicas, se privilegia más. Sin embargo, hay una carencia de humanismo y creo que es cuando ahí creo que a todos nos haría bien
tener un conocimiento más amplio de filosofía, ¿no? Y estoy de acuerdo con el doctor Marcelino, que es básicamente como cada quien tiene su filosofía de vida, ¿no? Es una forma de vida que adopta cada quien y es como aprecia uno cada quien o desde su perspectiva la vida, precisamente. Gracias. Muchas gracias a ti. Marcelo, nada más como un breve comentario. Sí, doctor. No hay nada más humano que la técnica. Eso es lo que las carreras técnicas deberían de entender. O sea, la Así técnica es. tiene Así que ver es. lo humano, ¿no? Siempre dicen, Sí. yo no estoy del 100% de acuerdo, pero dicen que uno controla los instrumentos técnicos, ¿no? Bueno, y los Sí. hizo uno mismo. Ya después una Así. sociedad tecnológica nos hace a nosotros, pero ese es el punto, ¿no? O sea, qué clase, y ahí habría que agregar qué clase de humanidad queremos, ¿no? Así es. Ni somos, pero, o sea, ni nostálgica, ni onda retro, sino construir la mejor modo de ser humanos hacia el presente. Pero sí, efectivamente, a veces la técnica se cree como algo demasiado ajeno a lo humano y yo creo que es Así uno de los es. errores. Ajá. Exactamente. Sí, ya. Gracias, Gustavo. doctor. Árale, chao, Marcela. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a usted. Dari, ¿no quieres saludar a tus amigos colombianos? Digo, nos están saludando a los dos, pero yo creo que a ti especialmente. Hombre, pero, ¿qué tal? Extraño esos lindos momentos, meses que pasé ahí en Colombia, en el Triángulo del Café, entre Armenia, Manizales y Pereira. Un lugar hermoso y pues ojalá pueda regresar algún día pronto. Así que, hola, ¿qué tal? Con respecto a lo que comentaban, había una idea en el video anterior, en la sesión anterior, hace 8 días, sobre el medio o el canal es el mensaje mismo, ¿no? Y hay que aprender esta cuestión. Quizás estemos en el momento, se viene diciendo desde hace ya varios años, que los maestros tendrían que ser facilitadores y no tanto maestros, ¿no? Porque entonces, para no transmitir los errores al alumno, ¿no? E ir sacando un poco la idea del discípulo, ¿no? Yo creo que en estos momentos, quizá y en la educación virtual, estemos en el momento cumbre de estas ideas, donde el alumno tiene que ser autodidacta, donde si alguien quiere aprender algo, la información está ahí, los audios, los textos, los videos, hay muchísimas cosas y tendríamos que estar aprovechando estos espacios para la reflexión meramente, no tanto ya es como decías, Marcelino, pues mi clase parte o asume que ya leyeron todo el capítulo, ¿no? No podemos llegar aquí a descubrir el capítulo. Yo creo que lo mismo sucede en esta cuestión, o sea, el ejercicio que estamos haciendo ahora, pues es muy interesante. Y partimos de que ya hay un cúmulo de información en la red, ¿no? A la cual la mayoría de las personas tienen el acceso sencillo y fácil. Y estos puntos de encuentro tendrán que estar destinados a la reflexión meramente, ¿no? Y a conclusiones, ¿no? A obtener conclusiones. Mira, ahí, ¿puedo, Dari? Adelante. Ahí yo creo que, digamos, habrá que ser algo de ir matizando estas observaciones. O sea, honestamente, otra vez, yo desde que me acuerdo, he dicho en la facultad que lo último que quiero tener son discípulos. Claro. Que yo quiero formar pares, porque con los pares uno discute, uno mejora, te obligan a pensar, ¿no? El discipulado a mí no me gusta, está pesado, hay que cargarlos, ¿no? Me hace tener discípulos, es como tenerlos que echar en un costal y andarlos cargando, ¿no? Entonces no es una novedad, digamos, en cierto sentido, que la idea del discipulado no es muy propia para el campo de la filosofía. Uno puede cultivar la misma corriente de algún filósofo importante o de alguna época importante porque le parece muy interesante para entender al mundo, ¿no?
Y entonces, digamos, pero yo no me imagino en mi formación filosófica sin mis maestros. Es decir, el maestro facilitador suena en ese léxico nada personal, pero extremadamente pedagógico, que generalmente se orienta a ámbitos de niveles escolares iniciales, ¿no? Que es un facilitar ciertas cosas. No, yo creo que a nivel universitario somos interlocutores. Y yo creo que una buena parte, bueno, a mí me pasaba, yo cuando estaba estudiando, vamos a decir cercanamente, bueno, relativamente el posgrado, elegía a los profesores que me iban a enseñar, a los libros que me iban a enseñar ya los había leído o podría poderlos leer o algunos los iba a descubrir, pero yo sabía que don Ricardo Guerra era un excelente profesor para hablarme de Heidegger y hice hasta lo imposible para ir a su curso. Es decir, el maestro no es un facilitador, no es el despachador del mostrador pasándote la información, ¿no? Un poco como dices, Gustavo. Y es un comentario, pero es un comentario donde, o sea, yo sí iba para que mis maestros me enseñaran algo. Hay mucho que puedo aprender en autogestión, pero había maestros que me enseñaban algo. Entonces el maestro no genera discípulos, pero algo tiene que enseñar porque es más especialista o algo. Y otra cosa complementaria en esto del medio, del mensaje y todo, alumnos míos y alumnos de otros maestros me han dicho, es que a mí me hacía falta hablar con el maestro, aunque sea en modo virtual, porque si solo me mandan actividades y las estoy contestando, no estoy bien. En cambio, hablar con el maestro me ayuda, ¿no? No es psicólogo, terapeuta, es este orientador, guía, y el que sabe. Yo digo, a mí si me dicen, te voy a poner a dar clase a alguien que no sabe, pues me frustro. Sí espero que el maestro sepa más, y algún día yo saber más que el maestro, si se quiere. Pero es importante, digamos, cuidarnos de algunos léxicos pedagógicos, porque yo creo que ahora en este medio sí es importante el cara a cara, ¿no? Incluso te lo decía hoy, Gustavo, sí, respecto a este diálogo con el público, que a mí me hubiera gustado ver la pantalla llena de cuadritos con la cara de los que estuvieran acercándose. Ya veremos si eventualmente se logra que haya más asistentes y más interesados y lo que sea, pero es eso, ¿no? O sea, yo no soy muy proclive a la idea de, es que yo solo soy un facilitador. Claro. No, muy de acuerdo, muy de acuerdo con tu idea, pero es cierto que hay todo un sistema que apunta hacia esto, ¿no? Y que está llevando la educación hacia esto. Y ahí está la importancia de la reflexión. ¿Darín? Yo diría, pues tenemos esos tres términos, facilitador, interlocutor, como dices Marcelino, y luego esta otra cosa que busca discípulos. No estoy muy seguro de qué se trata eso. Pero yo quería resaltar la importancia, no solamente o sea, para mí una formación en filosofía no es puro estar con maestros que es pura charla y interlocución y haciendo preguntas sobre el presente y todo eso. Eso es importante. Pero uno necesita la experiencia de estar con un maestro en el sentido de que domina Hegel en la fenomenología del espíritu, o Kant, o Aristóteles, o algo por el estilo. Es decir, tener esa maestría, tener la experiencia de ello, y aprender de esa persona que a lo mejor no dialogue tanto con los alumnos, de ver a alguien recorriendo un sistema conceptual de forma magistral. Yo creo que esa es una parte importante de una formación en filosofía. No todo, obvio. Es cuestión de equilibrio, de balance. Hay en Facebook, no sé si solo en mi caso, porque pues me tiene identificado Facebook como angloparlante, pero hay muchos anuncios para cursos que se llaman Masterclass, ¿no? Con grandes maestros, no sé, en actuación, en negocios, en literatura, escritura. Entonces la gente está buscando esa experiencia de alguien que tenga esa maestría y también al mismo tiempo no es solamente exposición, sino ese poder de diálogo y realmente enseñar a través de las dos formas. Muy bien. Fíjate, Darín me decía uno de mis maestros más apreciados, Marcelino, apréndete muy bien cuando eres estudiante de licenciatura, que conste, algún filósofo, no porque vayas a seguir ese filósofo, sino que va a ser una gran referencia para entender a todos los demás, porque vas a saber
en qué se parecen, en qué se alejan, en qué lo critican y todo, ¿no? Entonces, esta parte de conocer, digamos, escolarmente, debidamente, sistemáticamente un filósofo, yo creo que es parte de la formación. El punto es cómo se logra, ¿no? En un dictum, en una conferencia, en una lectura, con parte de diálogos, y yo creo que con un pedazo de todo ello, pues, ¿no? O sea, pero sí es muy, muy importante, ¿no? Entonces, José Gauss, en Cómo enseñar filosofía, se lo dice, ¿no? Alguien debe de agarrarse a un estudiante y enseñarle durante 4 años qué dice Kant. Eso está muy bien, pero no es lo único, pero tampoco puede ser evitable, porque, o sea, la interlocución debe ser una interlocución informada, con lectura, con comprensión, con referencias, ¿no? Pero no es que no suceda en la interlocución, en el diálogo o en la exposición. Incluso el maestro que expone continuamente, al final tiene que contestar preguntas y respuestas, ¿no? O sea, claro que sí. Lo que tú dices, equilibrios de formación, ¿no? Para evitar improvisaciones mayores, ¿sí? Le recordamos a toda la gente que nos está viendo que estamos en vivo, que pueden interactuar con nosotros, ya sea por comentarios en Facebook, con preguntas, comentarios, o también aquí, bueno, debido a los problemas que tuvimos al principio, les recordamos que estaremos hasta las 7:30 aquí conversando con nuestros amigos de filosofía, si les parece bien, y todavía tenemos pues unos minutos más para seguir dialogando. Y se encuentra con nosotros Elsa Méndez. Asumimos que le gustaría participar y le pedimos que configure su audio para que la podamos escuchar. No, miren, ya se fue. Ya se fue Elsa. Ya se fue. Bueno, sí. Ok. Ya. Continuamos. ¿Una pregunta en Facebook? No hay saludos para el doctor Marcelino. Sí, no, definitivamente es interesante debatir la figura de un maestro, sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Para qué sirve un maestro, ¿no? Puede ser muy apreciado y esta figura, por supuesto, que se estará replanteando como lo ha sido en toda la historia, ¿no? De la humanidad. Un problema que Marcelino y yo hemos discutido y también que encuentro en mi canal de la Fonda, es la cuestión del público, la naturaleza del público, ¿no? Lo platicamos un poco en el video anterior que grabamos, ¿no? De que varios son alumnos de filosofía, se están formando en filosofía, pero la mayoría no, es del público general. Y tenemos el mismo fenómeno en clase, que hay algunos alumnos, 2, quizá 3, que son realmente serios y dedicados y quieren formarse muy bien en filosofía. Y los demás, o sea, no van a ganarse la vida en filosofía, no van a dar clases de filosofía, van a seguir en otra cosa. Entonces, ¿cómo a lo mejor se adapte mejor esta noción de facilitador? Ahí hay que buscar diferentes modalidades, porque nuestro público, tanto dentro como fuera del aula, es heterogéneo, ¿no? Y cómo encontrar un punto medio entre los dos. Yo tengo una pregunta para ustedes. Igual podemos ir encaminando los últimos minutos que nos quedan hacia acá. Hablábamos, sin duda alguna, este tipo de cambios sociales y a nivel internacional en todo el mundo remueven de alguna manera ciertas estructuras, ¿no? Lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en la movilidad, en la interacción con las personas, ¿no? En ese sentido, y que la humanidad tendrá que adaptarse, ¿no? Y caerán algunas estructuras, se levantarán unas nuevas, pero en esencia, ustedes, ¿qué estructuras ven que puedan realmente sufrir cambios esenciales, ¿no? ¿O cuáles podría ser un cambio estructural a partir de un acontecimiento como el que vive el mundo actualmente? En el ámbito educativo. Pues en general, digamos, ¿no? Yo lo plantearía, lo abriría en general. No
No sé. Bueno, Muy grande la pregunta. O sea, Perdón. ¿cómo va a cambiar el mundo? Eso básicamente es tu pregunta. Cambios estructurales. ¿Ven posibles cambios estructurales a partir de esto? ¿Y cuáles serían? mira, si puedo decir algo, no me arriesgo a nada. Es decir, ¿qué significaría cambio estructural? Okay. Tendría que pensarlo muy bien para ver dónde va a haber un cambio estructural. ¿Qué clase de cambios puede haber? Yo ahorita he reiterado en diferentes momentos que es un momento de observar, analizar detenidamente todo esto para ver por dónde va el asunto, ¿no? O sea, déjame poner un ejemplo de por qué me cuesta trabajo arriesgar demasiado. Alguien decía, no, es que esto ya es la crisis final del capitalismo. Y yo lo que veo ahorita es la crisis de algunos ámbitos económicos del capitalismo. Algunas empresas e industrias creo que están llegando a una crisis mayor y quién sabe si salgan. Pero estoy viendo el auge de otra bola de industrias capitalistas, ¿no? Es decir, uno puede decir qué horrible le está yendo al turismo y cuánto tiempo más le va a ir así al turismo, ¿no? O sea, realmente es un colapso en ese sector financiero, en ese sector económico. Pero el sector de videoconferencias y de industrias digitales le está haciendo gacha. Y el sector, digamos, de atención a la salud y equipos para la salud, nada más las industrias que hacen tapabocas deben de haber triplicado sus ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué significa? O sea, yo si pienso estructural como una crisis global del capitalismo, es una crisis de reacomodo de sectores económicos que pueden resurgir y otros no, pero no estoy seguro cuando alguien dice eso, tampoco estoy seguro de que no va a suceder, pero no lo puedo decir. La escuela, uno dice, la escuela, uno de sus criterios básicos es acreditar y no, o sea, dar acreditaciones de lo que se hace, está saliendo por otros lados, entonces, pero ahí tenemos muchos edificios, muchos maestros, muchos planes de estudio, muchos alumnos, entonces, ¿cómo se va a reconfigurar la relación maestro-alumno? Es algo que hay que descubrir, pero ¿significa es un cambio estructural o son cambios fuertes, poderosos en algunos sectores que van a seguir articulados con cosas que nos gusta seguir haciendo? Pues, ¿no? Uno ve en los momentos de desconfinamiento, la gente se va a dar paseos a los lagos, al Parque Juárez, al centro, van a Plaza América, o sea, hay cosas que nos gustan hacer y que no queremos dejar de hacer, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de mantenerse a la expectativa y más bien ver cuántas innovaciones, cambios y hasta retrocesos va a haber, por ejemplo, con esto que ya decías, ¿no? El medio es el mensaje. ¿Qué significa estar dando clases en línea? ¿No? O sea, primero entender qué significa eso y después ver si eso resulta un cambio estructural o es otra cosa, ¿no? Habrá que ver. Yo ahorita digo, más que predecir cambios, deseo estar enterándome de lo más que puedo para ver qué entiendo. Muy bien. Yo diría que, pues, eso de estructural, a mi gusto, tanto va en función, la naturaleza de tantos sistemas y procedimientos en nuestra sociedad proviene de forma tan esencial de la naturaleza de nuestro sistema económico que hablar de cambios estructurales en educación, de pasar del aula a Zoom, me parece superficial, como hablando de un cambio estructural. Lo que sí me preocupa y voy pensando, voy leyendo todo lo que puedo, es la manera en que, bueno, hoy mismo comentaron que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ya es el hombre más rico del mundo desde hace tiempo, pero ahora su riqueza ha subido a $200 millones. Yo recuerdo cuando Carlos Slim tenía como 54 o 60. Ese señor tiene $200 millones. El entorno cibernético digital no va a desaparecer, no quiero que desaparezca.
pero hay un manejo y control que tiene que ver con eso que dije, que ya no somos consumidores ni siquiera, somos usuarios y secundariamente consumidores. Y en tercer lugar, quizá ciudadanos, ¿no? Entonces, los cambios que veo en el futuro no son necesariamente estructurales en el sentido fuerte de la palabra, diría yo, sino intensificaciones de sistemas de francamente, manipulación y dominación que van a apretarse cada vez más, debido a la naturaleza, la fineza de control del medio digital. Es decir, la forma en que los algoritmos controlan nuestra conducta en las redes sociales es espeluznante, apabullante. Y esto para mí, como si me considero pensador intelectual y si considero que tengo un compromiso con la sociedad, ahí está un gran objeto de estudio. ¿Cómo podemos, como seres supuestamente, ojalá libres, reconocer la naturaleza de esta dinámica y tomar medidas para contrarrestarlo y pues menguar los efectos de control que tendrá de aquí en adelante? Para mí eso es lo que me preocupa cuando pienso en el futuro y el mundo post-pandemia, post-COVID. Hay algo muy interesante que yo he visto, por ejemplo, ya en el lado de la cultura, por ejemplo, del arte, en cuanto a las ficciones o a la ciencia ficción, por ejemplo. Estamos viviendo, me parece, un momento interesantísimo donde muchas de estas ficciones, de este tipo de ciencia ficción, ya se quedaron atrás, ¿no? Algo que hace muchos años nos había parecido novedoso y decíamos, bueno, algún día vamos a llegar ahí. En la realidad que estamos viviendo en estos días y con lo que nos estamos enterando y sobre todo lo que estamos percibiendo y sintiendo como humanidad, pues ya casi es de risa lo que podemos ver en ciertas películas, ¿no? Ya lo rebasamos, ¿no? Ahora hay que imaginar otro tipo de ficciones, otro tipo de relaciones, otro tipo de cuestionamientos y problemas, ¿no? Pues Sí. adelante. Adelante, Bueno, David. iba a decir que hace unos días estaba yo hablando de Deleuze y su libro El Antiedipo. En el prefacio, Foucault habla de que Deleuze y Guattari en ese libro hablan del fascismo. Es un libro sobre el fascismo, pero no solamente el fascismo de Hitler y Mussolini, que sabían muy bien cómo manejar y manipular grandes masas, sino el fascismo en cada uno de nosotros, el fascismo que ama al poder, ¿no? Entonces yo creo que lo que me espanta, lo que me preocupa del entorno digital y las redes sociales y esta forma de relacionarnos, incluso aquí en Zoom, ¿no? Todo eso es parte de, es el hecho de que tenemos cierta, el peligro no es tanto Trump, no es un Bolsonaro, sí, son peligros, sino nosotros mismos. Yo creo que podemos hablar de una democratización del despotismo en la medida en que cada uno de nosotros, en cuanto a nuestra forma de conducirnos en Internet, en las redes sociales, con los likes, manipulados por los algoritmos, estamos propagando un sistema que es nocivo para nuestro propio bien. Esa vieja pregunta de Spinoza, ¿cómo es posible que la gente lucha tan fervientemente por su servidumbre como si fuera su salvación, ¿no? Eso es lo que me preocupa el fascismo dentro de cada uno de nosotros. Es muy fácil encontrarlo allá afuera, ¿no? Pero el análisis personal, intelectual, tiene que moverse hacia adentro, yo creo. Esto me lleva a sí, el pequeño fascista que llevamos dentro, ¿no? Cada uno de nosotros. Me recuerda, hay un comentario de un cineasta, de Werner Herzog, que decía que, bueno, el cine y en general la cultura cambió en el momento que inventamos el control remoto y que podíamos cambiar de canal a nuestro antojo, ¿no? Y ahora vemos, si algo no nos gusta, no lo toleramos, pero ni 15 segundos y ya lo cambiamos, ¿no? Y que ahí es una especie de educación
o un cultivo de este pequeño dictador que llevamos dentro. Esto no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, esto lo bloqueo. Y hoy, bueno, ya un poco la idea de las sociedades líquidas, ¿no? Ya lo maneja, ¿no? En el sentido de que desechamos, no toleramos absolutamente nada, ¿no? Que perturbe nuestro confort, ¿no? En esta búsqueda del confort, a como dé lugar, y esta poca tolerancia que tenemos a cualquier cosa que lo perturbe, ¿no? Estamos en un momento, pues, cumbre en ese sentido, ¿no? Pues mira, quisiera ser muy optimista como tú de que hay momentos cumbre. Bueno, ya. Es como los picos de la pandemia, ¿no? Claro. Es uno y otro y otro y otro y van a ser piquitos. Pero, mira, digamos, partiendo de el acuerdo de este nivel del fascismo propio y eso, yo trato de imaginarme que a lo mejor somos un pequeño fascista, un pequeño anarquista, un pequeño libertario y un pequeño demócrata conviviendo, ¿no? Porque mientras vemos las expresiones de intolerancia, dices, y todos conviviendo en el espacio, o sea, no son tan intolerantes como para irse, no son tan intolerantes como para borrar a todos, o sea, de algún modo hay algo que ahí está sucediendo de seguir participando de la presencia pública, ¿no? Igual vemos expresiones, déjenme poner la trivialidad, pero homofóbicas y contra ciertas estéticas, etcétera. Pues yo me acuerdo cuando todavía estaba abierto Plaza Américas, que había gente que iban parejas homosexuales de hombres o de mujeres, y iban muchachos con sus peinados de cualquier tipo y con ropa de cualquier tipo, y ahí estaban. Cuando yo era niño, esos no entraban. Todos los negocios decían, nos reservamos el derecho de admisión, y ahí sí había intolerancia, ahí sí había exclusión severa y extrema. Ahora tenemos mucho más paradojas, ¿no? O sea, podemos expresar todo lo que no nos gusta y al mismo tiempo al expresarlo se acepta. O sea, digamos, son menos las expresiones. Si vemos históricamente, no localmente, tenemos nuestros graves problemas. Pero justo es excelente, según yo, ver a los proaborto y a los antiaborto gritando cada quien en una banqueta y no matándose todo el tiempo entre ellos. Todavía hay cosas violentas, pero ahora lo hacen así y esperan la resolución de la corte. Eso es una vida democrática y civilizada, ¿no? No es pura, no es encantadora, no es brillante, pero ahora ya estamos logrando eso. Entonces, ¿qué clase de interacción? Perdón, Darín. Eso lo reconozco, no tengo problema con eso, ¿no? Pero Sí. aunque sin duda hay mucho racismo y homofobia en este mundo todavía, la iglesia aquí en México es muy fuerte y ya sabes. Pero yo no voy tanto a esto. Es decir, comentas eso y como si pues ya en Plaza América estamos viviendo en armonía. Pero Marcelino, vivimos en un mundo de catastrófico, una carnicería de desigualdades y de sufrimiento y de pobreza. Entonces, ¿de qué manera el pequeño fascista que tengo dentro de mí es responsable de eso? Esa es mi pregunta. Había que buscarlo. Había que buscarlo. El tamaño de esas catástrofes, el tamaño de los beneficios y las mejoras. O sea, digamos, yo trato, ya ves que te lo he dicho desde hace tiempo, ¿no? Estar pensando las paradojas, ¿no? O sea, los clasemedieros de ahora viven extravagantemente mejor que los clasemedieros de cuando yo era niño, ¿no? O sea, hay sectores que mejoran. Los pobres de ahora, comparando con los pobres de mi infancia, capaz y hasta viven mejor y de todos modos viven peor en este mundo. ¿Me explico? Allí hay paradojas que se están dando. Y eso es lo que yo quiero ver, ¿no? O sea, no me gusta el diagnóstico de la catástrofe, pero no la niego. Pero quiero ver el otro lado del mundo, es lo que yo digo. Me gusta leer a Bauman y autores como ellos que ven al Bichung Wan ese, que ven el mundo hecho un desastre y digo, sí es cierto, todo lo que ustedes ven es cierto,
Pero eso no es todo el mundo. Quiero ver el otro lado. Es el lado que nos permite a ti y a mí estar ahorita haciendo esto, ¿no? Eso es el lado que permite manifestaciones, etcétera. Eso también está sucediendo. Yo quiero ver las dos para tratar de comprenderlo, ¿no? Entonces, no vivimos en un mundo de linda armonía, ni es el paraíso, ni el happy together. Sabemos convivir en una tensión espinosa, pero ya lo podemos hacer. Antes de veras era horrible y extravagante la cantidad de expresiones de eso. Todavía es, digo, no es una armonía linda, llena de conflictos. O sea, mi infancia fue de un partido político, ahora hay 10 partidos políticos horribles, pero es más bonito que un solo partido político, ¿no? O sea, la iglesia, antes la iglesia mandaba, ahora jode. Es decir, quisiera decirlo así, la gente le hace caso a la iglesia en asuntos de la iglesia, pero ves a la gente en sociedad, y aunque se confiese cristiana, no cumplen el 90% de las instrucciones de la iglesia. Esto también es bueno. Antes de veras era el 100%, el 90% de su vida controlada así. Ahora no, ahora negocia, ¿no? O sea, yo digo, déjame decir otra trivialidad. Hay que ver el nivel de venta de condones en México. La iglesia lo prohíbe y México es de los países que más condones consume. Pues lo consumen cristianos o los ateos son muy cogelones, ¿no? En tal caso dices, tampoco hay que pensar que la iglesia manda tanto. Hostiga mucho, interfiere mucho, pero manda poco. En relación a lo que ha mandado, pues, ¿no? Entonces esos lugares son los que tenemos que ver, porque yo confío mucho, no soy un confiado optimista, pero nos estamos defendiendo. Tú decías ahorita, el algoritmo nos manda, pero ya lo estamos diciendo y estamos buscando contrapoderes contra ese algoritmo, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta. Pero hay que ver eso, ¿no? Hay que ver esa complejidad paradójica. Sí, perdón, Gustavo. No, sobre el algoritmo, por lo menos ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Que hay un algoritmo que nos está controlando a todos, ¿no? Y hay veces que digo, me facilita, no lo voy a odiar, a veces me facilita, me ayuda a encontrar cosas más rápido que yo solito. Ese es justo en el momento que deberías tener más cuidado, cuando te facilitan las cosas. Algunas. Ese es tema de otra conversación. Van a ser temas de otra sesión, compañeros, porque estamos llegando ya al final. Ya tenemos aquí un tiempo conversando. Pudimos tener la participación de algunas personas. Me despido. Hay un comentario, otro de David Alejandro. Dice, lo que dijo el doctor Darín recuerda a los cerdos de Rebelión en la Granja de Orwell. Por supuesto, yo creo que Orwell ha sido uno de los autores que han regresado, que hemos vuelto a leer, ¿no? Con todas sus 2 o 3 novelas que hoy... sí, ¿no? Pero bueno, les agradecemos mucho, muchas gracias a los dos, esta disposición que han tenido de venir a tener un diálogo aquí, y esperamos repetirlo o intensificar este tipo de ejercicios, ¿no? Y hacerlos más constantes. Y bueno, no sé si se quisieran despedir con un comentario muy rápido. Bueno, Gustavo, muchas gracias a ti por estar aquí organizando todo esto, y pues a ti, Marcelino, por la invitación. La verdad es siempre muy rico platicar contigo sobre la actualidad y ahora pues respondiendo a este público. Aunque no hubieran tantas preguntas, me lo pasé muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues igual, gracias Darín, gracias Gustavo, estuvo muy bien. Y pues espero que en esta era de lo digital, para la próxima sesión, vayamos perfeccionando nuestra dinámica con la interacción con el público. O sea, porque tenemos la sesión de lo grabado y esta de más interacción con el público. Tenemos que encontrar cómo hacerlo y que nos salga mejor. Qué bueno que algunos pudieron participar, pero eso me encanta. O sea, la era digital genera nuevos problemas, lo cual me ayuda a olvidar otros problemas que ya no puedo resolver porque ya ni existen. Entonces estos problemas y estos retos son los que me están interesando y ahí está una buena muestra, ¿no? Entonces muchas gracias y hasta luego. Sí, bueno, yo creo que recordamos por un ratito esas sesiones presenciales allá en el Ágora de la ciudad, ¿no? Así son, y esto es muy interesante. Le agradecemos a todo el público que estuvo conectado, hubo muchas personas conectadas, les agradecemos a todos.
Les recordamos, hay una novedad en el Ágora. Estamos poniendo a disposición de todos los podcasts en general de todo lo que hacemos en el Ágora de la ciudad. Ahí estaremos compartiendo el canal en SoundCloud del Ágora y todos los podcasts. Esta conversación, las anteriores de Filosofía en el Ágora estarán disponibles ahí como programas de radio, como podcast, para que todos puedan escucharlo y sin duda será muy interesante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Filosofía en el Ágora.